Existe una forma de cansancio que ninguna analítica detecta. Llegas a consulta, refieres fatiga persistente. Te hacen un perfil completo. Hemograma, hierro, función tiroidea, vitaminas. Todo dentro de parámetros normales. El diagnóstico que recibes es estrés o necesitas descansar. Y sales con la misma fatiga con la que entraste. El problema no es el diagnóstico. El problema es la pregunta que no se hizo. Porque estar cansado no es un síntoma único. Es la manifestación final de dos procesos completamente distintos. Y tratarlos como si fueran lo mismo hace muy improbable que resuelvas el verdadero. Hoy vamos a separarlos. El consumo oculto. Tu cerebro representa el 2% de tu masa corporal. En reposo consume el 20% de tu energía diaria. Durante una jornada de alta exigencia cognitiva, reuniones, decisiones, interrupciones constantes. No suele aumentar de forma significativa el consumo total de energía, pero sí se incrementa la actividad metabólica en regiones específicas, particularmente en el córtex prefrontal. Al final del día, tu cerebro mantiene una alta actividad metabólica relativa, pero existe una diferencia fundamental entre el agotamiento físico y el cognitivo. Cuando sometes al cuerpo a un esfuerzo intenso, el músculo genera múltiples señales metabólicas. Sabes que has trabajado. Sabes qué parte del cuerpo necesita recuperación. La fatiga muscular está relacionada con diversos factores. No solo el lactato, como a veces se simplifica. El cerebro no produce una señal equivalente tan localizada y clara. No hay dolor localizado, no hay contractura, no hay un gemelo que proteste. Lo que hay, según la evidencia disponible, son cambios en la dinámica de neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina en el córtex prefrontal. Y como no hay una señal física evidente, sigues funcionando. Cenas, respondes mensajes, ves contenido. Te acuestas, duermes 8 horas y despiertas igual. El sueño reparó el tejido muscular. Es posible que no haya sido suficiente para restaurar completamente la función cognitiva de un sistema nervioso que seguía procesando en segundo plano. Los dos tipos de agotamiento. Aquí está la distinción que cambia el abordaje por completo. Fatiga metabólica. Es la que responde al esfuerzo físico predominante, la que aparece tras un día de trabajo manual, una sesión intensa o entrenamiento, o una noche de sueño insuficiente. El marcador es corporal, pesadez muscular, párpados que pesan, necesidad física de cerrar los ojos. El protocolo de recuperación es conocido: sueño profundo, hidratación adecuada, ingesta de nutrientes. El sistema tiende a restablecerse en un plazo relativamente corto si las condiciones de recuperación son adecuadas. Fatiga de decisión. Aquí no hay pesadez muscular, no hay somnolencia física. Hay niebla mental, hay una latencia mayor entre que piensas algo y lo ejecutas. Hay irritabilidad de umbral bajo. Hay dificultad para mantener la atención en una tarea durante más de 15 minutos sin sentir la pulsión de cambiar de estímulo. El marcador no es el cuerpo, es la córtex prefrontal dorsolateral, la región encargada de las funciones ejecutivas: planificación, priorización, inhibición de impulsos, control atencional. Cuando esta región alcanza su umbral de fatiga, puedes tener el cuerpo perfectamente descansado. Puedes haber dormido 9 horas y aún así sentir que tu mente opera con un retraso de medio segundo respecto al mundo. El mecanismo que es poco conocido. ¿Por qué duermes 8 horas y despiertas agotado si no hay enfermedad subyacente? La respuesta está en la que la neurociencia denomina carga alostática. ¿Qué es eso? La alostasis es el proceso mediante el cual el organismo mantiene la estabilidad a través del cambio. Es la capacidad de adaptarse a las demandas del entorno. Cuando las demandas del entorno son constantes, correos sin resolver,
decisiones postergadas, conflictos no cerrados, interrupciones digitales cada pocos minutos, el sistema se mantiene en un estado de activación sostenida. No es estrés agudo, es un zumbido de fondo que nunca cesa. Ese estado consume recursos, mantiene elevados los niveles de cortisol basal. El estrés crónico puede influir en la calidad del sueño profundo, lo que podría afectar procesos asociados al sistema linfático, el mecanismo de limpieza cerebral que se activa durante el sueño. El resultado es paradójico. Duermes las horas recomendadas, pero la calidad de ese sueño es insuficiente para restaurar la función prefrontal. No es solo un problema de cantidad de sueño, es un problema de calidad de vigilia. Lo que haces durante el día influye en cómo duermes, y cómo duermes influye en cómo rindes. Pero el origen de todo está en cómo gestionas tu atención durante las horas de conciencia. El diagnóstico diferencial, para que lo apliques hoy. Vamos a lo práctico, porque entender el mecanismo no sirve si no puedes aplicarlo para distinguir tu propio caso. Hazte estas 3 preguntas sin autoengaño. Primera, ¿cómo despiertas? Si despiertas con el cuerpo pesado pero la mente relativamente clara, tu fatiga es predominantemente metabólica. El problema está en la recuperación física, sueño insuficiente, alimentación deficiente, sobreentrenamiento. Si despiertas con el cuerpo descansado pero la mente espesa, como si tuvieras que empujar tus propios pensamientos a través de un filtro denso. Tu fatiga es predominantemente cognitiva. Has dormido, pero tu córtex prefrontal no se ha restaurado por completo. Segunda, ¿cómo respondes al movimiento? La fatiga metabólica suele mejorar con actividad física ligera. Una caminata de 15 minutos oxigena el músculo y despeja. La fatiga cognitiva no responde igual. Puedes caminar media hora y volver igual de espeso mentalmente, porque el músculo no era el problema principal. Tercera, ¿cuándo empeora? La fatiga metabólica empeora al final del día físico. Obedece al esfuerzo acumulado. La fatiga cognitiva empeora frente a pantallas, frente a decisiones, frente a interrupciones. El cansancio no es proporcional a lo que has movido el cuerpo, sino a lo que has tenido que procesar sin resolver. La intervención inicial. Una vez identificado el tipo de fatiga, el protocolo cambia. Para la fatiga metabólica el abordaje es conocido. Priorizar el sueño profundo, ajustar la ingesta de proteína, respetar los tiempos de recuperación muscular. No voy a repetir lo que ya sabes. Para la fatiga cognitiva, el abordaje es distinto y menos intuitivo. No se resuelve únicamente durmiendo más, se resuelve reduciendo la deuda de atención. Cada asunto no resuelto que mantienes en suspenso, ese correo que no contestas, esa conversación que pospones, esa decisión que no tomas, ocupa un espacio en tu memoria de trabajo. No es un espacio grande, pero es un espacio persistente. No se libera hasta que cierras el bucle. El primer paso no es meditar, no es hacer yoga, ni tomar magnesio. El primer paso es cerrar bucles abiertos. Haz una lista, anota todo lo que llevas días posponiendo. No para hacerlo todo hoy, solo para que tu cerebro deje de mantenerlo activo en segundo plano. El simple acto de externalizar la tarea, pasarla de la memoria de trabajo a un soporte externo, puede reducir la carga cognitiva percibida y mejorar el rendimiento en tareas posteriores. Esto no es productividad barata, es fisiología aplicada del córtex prefrontal. Entonces, la próxima vez que sientas ese cansancio que no se va con una noche de sueño, no te preguntes cuántas horas has dormido. Pregúntate cuántos bucles tienes abiertos. Porque la fatiga moderna rara vez es únicamente un problema de descanso. Con frecuencia es un problema de atención fragmentada y decisiones no tomadas. Tu cuerpo sabe recuperarse solo si le das las condiciones, pero tu mente necesita algo distinto, necesita cierres. Dale cierres. El sueño hará el resto.
Si esto te ha servido para distinguir algo que antes confundías, este canal existe precisamente para eso, para afilar el criterio. Suscríbete si quieres el siguiente episodio. Cómo identificar exactamente qué es lo que más te drena y cómo cerrar esos bucles sin generar más fatiga en el intento.